Eres joven, difícilmente sueñes con ser viejo. Eres viejo, es más probable que te quede alguna nostalgia de cuando eras joven. A los jóvenes les decía en su edad provecta el sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Proverbios 12:1. Pero todos podemos estar contentos con la edad que tenemos si confiamos en la dirección de Dios en nuestras vidas y tenemos paz en el corazón. Hay algo, sin embargo, que no podemos hacer y es volver el reloj profético de la historia hacia el pasado. Estamos en el otoño del mundo y no podemos volver a la primavera del Evangelio. Por lo cual, en ese respecto, no nos sirve el estribillo español que dice que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Tenemos que aceptar la realidad del mundo en el que vivimos hoy, que según las profecías bíblicas, sería el peor de la historia en lo moral y espiritual, al punto de llevar a Dios a destruirlo como lo hizo con el mundo antidiluviano. ¿Será que no podemos volver al pasado primaveral del Evangelio? Bueno, tal vez sí, pero en los sueños del recuerdo. Y la experiencia genuina individual de los que se convierten por primera vez al Evangelio es en sí como una primavera. Pero en lo que respecta a nuestro presente y futuro terrenal, no podemos negar que nos ha tocado vivir en el ocaso del mundo. Por esa misma razón, las fiestas anuales premonitoras del otoño fueron requeridas por Dios como sábados festivos especialmente solemnes. Esto es importante destacar de entrada en nuestro estudio para captar la solemnidad de la época en que vivimos según el calendario simbólico del Evangelio. Porque según ya vimos en los temas anteriores, tenemos el privilegio de vivir en la época final del calendario que Dios trazó para este mundo y para su pueblo. Veamos ahora las diferencias entre las santas convocaciones, los sábados anuales y los sábados semanales. Una lectura atenta al capítulo de las fiestas anuales que Dios requirió en Levítico 23 nos permite concluir que las fiestas de primavera no eran sabáticas. Solo las fiestas de otoño fueron calificadas como sábados de fiesta y no todos los días de la última semana de fiesta, sino solo el primero y el octavo días. Levítico 23, 24 y versículos 32 y 39. En esto concuerdan otros intérpretes modernos judíos y cristianos. Podemos ver, entre otros, la International Standard Bible Encyclopedia sobre Levítico 23, 11 y versículos 15 y 16. Aún así, el capítulo comienza como en Números 28 y 29, destacando el sábado semanal que Dios siempre requirió de su pueblo, lo que muestra la superioridad del sábado semanal sobre las demás fiestas. Comencemos viendo entonces las diferencias. Las diferencias entre el sábado y las santas convocaciones de las fiestas. La primera diferencia: los requerimientos para el sábado semanal eran más estrictos que los que se requerían para las santas convocaciones, como la del 15 de Abib en la primavera, cuando se le permitía al pueblo cocinar. Abib, el mes hebreo. De hecho, al evocar la Pascua histórica, los israelitas sabían que el primer día de los panes sin levadura, sus antepasados cocinaron el cordero al comenzar ese día luego de la puesta del sol. Eso lo vimos en el segundo y tercer temas de esta serie sobre el calendario divino del Evangelio. El primer día habrá santa convocación.
Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Éxodo 12, 16. En cambio, para el sábado semanal y el del día de la expiación se requería no hacer ninguna obra sin excepciones. Ni siquiera debían cocinar, según podemos ver en el relato de la historia del maná, donde Dios había ordenado recoger doble porción de maná el viernes para no hacerlo durante las horas sagradas del sábado. Éxodo 16. Comparemos la ley del sábado semanal con la del sábado anual del día de la expiación. El séptimo día es el sábado del Eterno, tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 10. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación. Estamos hablando ahora del día de la expiación. Para hacer expiación por vosotros delante del Eterno, vuestro Dios. Levítico 23, 28. Una segunda diferencia. La misma distinción con respecto a las fiestas de primavera se destaca en el uso del término sábado. Comparemos ese uso en el cuarto mandamiento y en el día de la expiación. Dios dijo, literalmente, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo sábado de descanso del Eterno, Shabbat, Shabbatón. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Éxodo 16, 23. Sábado de descanso, Shabbat, Shabbatón, es para vosotros, y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes por la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Levítico 23, 32. En esto concuerda uno de los intérpretes rabinos más destacados en la actualidad. Escribió lo siguiente: solo el sábado y el día de la expiación se describe como Shabbat, Shabbatón, y menciona el término Éxodo 16, 23, que solo puede significar descanso absoluto. No se define la tarea no laboriosa para los festivales, excepto el permiso explícito de preparar comida para el primer y último día de la Pascua. Éxodo 12, 16. El autor es Milgrom, y sobre el comentario del libro de Números. La tercera diferencia entre un sábado del Eterno y un sábado ceremonial y una santa convocación. La vemos al comparar Levítico 23, 37 y 38 con Levítico 23, 3 y 32. Los sábados ceremoniales se los distingue como vuestro sábado, Levítico 23, 32. Y las santas convocaciones y fiestas como vuestras fiestas solemnes, Isaías 1, 13 al 14, Oseas 2, 11, Amós 5, 21. Esas fiestas y santas convocaciones debían observarse además del sábado del Eterno, Levítico 23, 38, que era el séptimo día de la semana, Levítico 23, 3. Leamos del mismo autor judío su conclusión. Esta distinción provee otra razón por la que el día sábado es superior al día de purgación, lo llama él al día de la expiación. Es una herencia de la creación, Génesis 2, 1 al 3, porque fue santificado como el día de descanso de Yahvé, el Eterno, Éxodo 20, 11. Cuarta diferencia. Además de permitir cocinar en un día de santa convocación, el pueblo podía hacer más cosas en las santas convocaciones que no se les permitía hacer en el sábado semanal.
Por ejemplo, no se permitía viajar en los sábados semanales. Dios dijo a Israel: quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Éxodo 16, 29, de su lugar, de la ciudad de donde vive. Estas restricciones que se daban para el sábado semanal no se daban para las santas convocaciones. La prueba está en que el día 15 del primer mes, el primer día de los panes sin levadura, donde debía haber una santa convocación y no hacerse obra laboriosa, Levítico 23, 6 y 7, el pueblo partió de viaje. El mes primero partieron, el día 15 del mes primero. El día después de la Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Números 33, versículo 3. Los rabinos en los días de Cristo entendían también la diferencia entre un sábado semanal y una santa convocación anual, porque cuando la Pascua caía el viernes, un día antes del sábado, los rabinos adelantaban el horario de los sacrificios para estar preparados para el reposo sabático. Pesachim 5:1. Pero cuando en un día de santa convocación la fiesta comenzaba en cualquier otro día de la semana, no adelantaban el horario del sacrificio. Quinta diferencia. El sábado semanal fue instituido antes de la entrada del pecado y por tal razón se lo incluyó en los 10 mandamientos. Esto muestra que la ley de Dios no cambió después del pecado, porque Dios se propone hacernos volver al ideal de su creación. Ese es, en efecto, el día del Creador. Mientras que los sábados anuales de las fiestas de otoño eran simbólicas y se registraron en el libro de la ley, representaban el plan de Dios para redimir a su pueblo. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Tenemos que guardar las fiestas? La respuesta es no. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero no estamos obligados a festejar las fiestas judías porque fueron diseñadas como símbolo de una realidad futura y en un contexto geográfico limitado. Sucede que en el hemisferio sur el otoño es otoño cuando en el hemisferio norte es primavera y viceversa. El apóstol Pablo fue claro también al decir que los sábados anuales con sus sacrificios rituales y las asambleas de fiestas eran sombra de Cristo, por lo cual nadie debe juzgarnos por no comer la comida ritual que Dios había requerido para esos días o por no celebrar esas fiestas. Entre los varios pasajes del Nuevo Testamento que podemos leer en la epístola a los Hebreos y en otros lugares, leamos lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Colosenses 2, 16 y 17. Por consiguiente, no necesitamos tampoco participar de la Santa Cena en un día fijo del año, ni menos en 7 días consecutivos. El sábado semanal, en cambio, fue instituido en el Edén, en la misma creación, y su observancia fue incluida en el 4º mandamiento, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Y aunque en los sábados semanales se ofrecían el doble de sacrificios que durante los otros días, lo cual debía cesar por ser sombra de Cristo, el festejo del sábado semanal no era una sombra porque debía guardárselo en memoria de la creación. Y ese memorial debía extenderse a toda la eternidad, aún en la nueva creación. Escribió Isaías, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Isaías 66, versículos 22 y 23. En la tierra nueva, todos iremos cada sábado a la ciudad de Dios para adorar al Señor y conmemorar no solo la creación divina, sino también su recreación. Y en cada nueva luna iremos también para comer el fruto del árbol de la vida que da cada mes su fruto. Apocalipsis 22:2. Veamos ahora el cumplimiento histórico de la primera fiesta de otoño, que tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Comencemos citando las palabras de Elena de White con respecto al cumplimiento de las fiestas simbólicas de Israel. Estos símbolos, los de las fiestas de primavera que señalaban el primer advenimiento de Cristo, se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño. Vimos en un mensaje anterior que los 2300 días de Daniel 8:14, símbolo hebreo de años, terminaron en 1844 con el inicio de la purificación del santuario celestial. Pero, ¿en qué momento debía esperarse que se abriesen las puertas para el comienzo del tiempo del fin que estaba representado por el último mes de fiestas en otoño? En 1798. Daniel fue claro al decir que la conclusión de los 1290 y 1260 años de abominación desoladora y persecución iniciaría el tiempo del fin. En el diálogo de dos ángeles con un ser vestido de lino simple, bad es el término hebreo, como el que usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación, Levítico 16:4, donde usa el término hebreo bad también. Uno le pregunta, ¿para cuándo será el fin de estas cosas incomprensibles, pelaot en hebreo? Que por el contexto se refiere a la obra terrible del papado medieval, Daniel 8:24 y 11:36, que usan las otras dos veces que Daniel usa el término pelaot, cosas increíbles, cosas incomprensibles. Y oí al hombre vestido de lino que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Daniel 12, versículos 5 al 7. ¿Cuándo se terminaría la destrucción del poder del pueblo santo? Al concluirse los 1260 años que se deducen de la suma de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Según vimos en el mensaje anterior, ese periodo llega hasta 1798, cuando un general francés destronó al Papa Pío VI, el pontífice romano, y declaró que nunca más debía levantarse la antigua sede del papado romano. En esto concuerda también Daniel 7:25 al hablar del mismo príncipe terrenal, porque dice que la opresión de ese príncipe romano duraría 1260 años. Proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vimos en el mensaje anterior que el mismo cuadro de opresión y rebelión contra Dios y su pueblo registró Daniel en el capítulo 8, cuando habló del pisoteo del pueblo de Dios. Y en el capítulo 11, antes del versículo 40, en donde comienza a hablar de la llegada del tiempo del fin,
describió el padecimiento del pueblo de Dios que es perseguido por ese príncipe impostor. De su parte, se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, quitarán la intercesión continua y establecerán en su lugar la abominación de horror o desoladora. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días, 1260, según ya vimos en los otros pasajes, caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11:31, versículo 33 y 35 también. Vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús advirtió también que la fecha indicada en esa profecía no se había cumplido aún en sus días. Lo mismo escribió Juan en el Apocalipsis más de 20 años después de la destrucción de la vieja Jerusalén y después que los judíos habían sido dispersados. Leamos. Jerusalén será pisoteada por los gentiles o las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis 11:2. Porque habrá entonces gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 21 y 29. Pero para ese entonces los apóstoles habían comprendido que la única ciudad que cuenta para los creyentes es la Nueva Jerusalén, porque Jesús los hizo ciudadanos de esa ciudad y moran ya por fe allí en una dimensión espiritual. Leamos unos pocos pasajes de los muchos que hay, especialmente en las epístolas paulinas, partiendo de un texto que afirma implícitamente que nuestra madre no es Roma, ni la Meca, ni la vieja Jerusalén, sino la Jerusalén del cielo. Dice el apóstol, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, Gálatas 4:26. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, Filipenses 3:20. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, versículos 10 y 16. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12, 22. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 13, 14. Y Juan llamará a esa ciudad celestial la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 2. Y a los creyentes los menciona como moradores del cielo, porque ponen su mirada en las cosas de arriba, en contraste con los moradores de la tierra que ponen su mirada sobre un príncipe terrenal impostor. Pablo escribió también que Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 5 y 6, versículo 19. De manera que el año 1798, que
concluye el período de opresión de 1260 años, puede vérselo como el año en que la trompeta representada en la primera fiesta del séptimo y último mes debía comenzar a sonar sin trabas, anunciando la cercanía del juicio y del fin del mundo. Y eso fue lo que ocurrió especialmente luego de la herida de muerte política que los franceses le propinaron al papado romano en esa fecha. En efecto, el periodo comprendido entre 1792 y 1815 es el periodo que ve el nacimiento de un gran número de sociedades misioneras protestantes, sobre todo en el mundo anglosajón, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Según la profecía de Apocalipsis 11, los dos testigos que representan al Antiguo y Nuevo Testamentos de la Biblia, que habían sido puestos en el índice de libros prohibidos por los papas, son oprimidos por 1260 años, que llegan al año 1798. A partir de entonces comienzan a ser difundidos libremente. En 1804 se funda la primera sociedad bíblica conocida como Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. A partir de entonces se empezaron a formar sociedades bíblicas en diferentes países, como los Países Bajos, Australia, Estados Unidos y Alemania, cada una de ellas independientemente, pero trabajando con un mismo objetivo. El movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, nos escribe Elena de White. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf, el misionero universal como se lo conoció, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. En la América del Sur, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hacia las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo, del próximo regreso de Cristo. Impedido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Recomiendo leer el capítulo 23 del libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena de White. Allí encontrarán más información, así como breves historias sobre este gran despertar religioso que puso el énfasis en la cercanía del juicio de Dios y de la segunda venida de Cristo. Algunos predicadores comenzaron a predicar la cercanía de la segunda venida de Cristo poco antes de 1798, gracias a que, conforme a lo anunciado por Jesús en Mateo 24, 22, el periodo de gran tribulación medieval sería acortado. Aunque el periodo de intolerancia se extendió en algunos lugares hasta 1798, en otros países, gracias a la Reforma Protestante, esa persecución fue menguando antes de lo previsto. No es sino a partir de 1798 que la libertad para anunciar la cercanía del juicio y distribuir Biblias se universalizó. El movimiento más significativo en los Estados Unidos que se levantó para predicar el juicio y la venida del Señor como inminente fue el de Guillermo Miller.
Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. También fueron Miller y sus seguidores los que interpretaron correctamente la fecha exacta en que debía culminar la profecía de los 2300 años. Ellos buscaron la fecha correspondiente al día de la expiación en el año 1844 y proclamaron que la hora del juicio había llegado. Y aunque sin conocerse, otros predicadores llegaron en Europa a una convicción semejante sobre el punto de llegada de esa profecía. Veamos ahora la profecía de los 150 y 391 años. Esta profecía fechada desemboca también en el tiempo del fin y fortaleció el pregón como de trompeta que dieron los mileritas sobre la venida de Cristo. Fue proyectada por la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis. Siendo que en tiempos modernos comenzó a verse una tendencia a dejar de lado esa profecía que fortaleció tanto la fe de los mileritas en su creencia de la segunda venida de Cristo, estudia a fondo esa profecía desde la perspectiva bíblica e histórica. Y quedé asombrado al descubrir la exactitud de su cumplimiento según lo confirmó también el espíritu de profecía. En mis libros y en mi página de internet pueden encontrar esos estudios, así como una serie que preparé sobre las trompetas del Apocalipsis. Y en este libro también llegué a tocar ese tema desde una perspectiva bíblica e histórica. Aquí debemos contentarnos con una síntesis sobre lo esencial. En la profecía bíblica, Roma era el último imperio que en sus diferentes fases iba a perseguir al pueblo de Dios. Por consiguiente, los juicios de Dios anunciados al son de trompetas de guerra que provendrían de afuera, debían caer sobre ese imperio opresor. Primero sobre la Roma imperial pagana por su intolerancia hacia el cristianismo, y luego en su segunda fase por la abominación blasfema y perseguidora papal. Veamos el período de 150 años, porque en esta serie estamos poniendo énfasis en los períodos de tiempo en ese calendario del Evangelio. La única fase fechada del poder opresor de Roma tuvo que ver con la Roma papal. Así también las dos únicas fechas proféticas determinadas para los juicios de trompeta contra ese imperio iban a darse en la fase papal de Roma. ¿Cuáles fueron las dos invasiones que se dieron en ese periodo medieval sobre el mundo romano? Las invasiones musulmanas, y esas invasiones estuvieron proyectadas por dos trompetas de guerra, la quinta y la sexta. La quinta trompeta iba a tener dos periodos de 5 meses temáticos de 30 días cada mes, lo que da 150 días que en el símbolo representan años. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y tenían poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9:5 y luego el versículo 10. El primer periodo de 150 años, veamos ahora. A partir del siglo XVI, los intérpretes protestantes descubrieron que desde la prédica de Mahoma en el año 612 hasta la fundación en el año 762 de Bagdad,
la capital del imperio abásida, que significa casa de paz, hubo exactamente 5 meses proféticos, esto es, 150 años. Pero desde la perspectiva militar, todos los historiadores hacen partir el comienzo de la expansión islámica bajo las órdenes de Abu Bakr en el año 632. Si contamos 150 años desde allí, llegamos al año 782. ¿Qué pasó entonces? Harún al-Rashid, quien llegaría a ser el poderoso califa de Bagdad, llegó con su ejército a las mismas puertas de Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. Y a diferencia de otros intentos musulmanes anteriores que habían llegado hasta allí pero habían fracasado estruendosamente, Harún tuvo éxito. Pero en lugar de continuar la guerra, decidió firmar un tratado de paz. Esa actitud concordaba con el nuevo espíritu que se vio en el mundo islámico bajo el régimen de su nueva capital, la Casa de Paz. Este cambio de política terminó con la primera ola expansiva general musulmana y reveló un cambio de comportamiento con respecto a la actitud de atormentar que habían tenido hasta ese momento, Apocalipsis 9:5. Veamos ahora el segundo periodo de 150 años. La lucha continuó, pero muy debilitada porque los árabes se dividieron entre ellos por peleas internas. Por tal razón, los musulmanes no fueron capaces de organizar una fuerza unida para reiniciar una segunda ola expansiva hacia el mundo cristiano apóstata, como lo consideraban, hasta el año 1299. El 27 de julio de ese año, Othman I libró su primera batalla decisiva contra los bizantinos en Bafeo, según pude confirmarlo en un estudio histórico que preparé yendo a las fuentes originales y que se publicó en la revista internacional Journal of Humanities and Social Studies en el año 2017. Fue Othman I quien fundó el Imperio Otomano en Sogud, al parecer luego de esa primera batalla. A partir de entonces, los turcos otomanos acosaron y atormentaron al Imperio Romano Oriental hasta que lograron someterlo. Todos están de acuerdo en que esta segunda expansión concertada de los musulmanes sacudió al mundo de los infieles. Partiendo de 1299, llegamos 150 años más tarde a 1449. ¿Qué ocurrió entonces? 2 hermanos estaban compitiendo por la sucesión del trono que su padre Juan Paleólogo había dejado vacante. Uno de ellos, Constantino, pidió autorización al sultán turco Murad II para ser coronado emperador romano en lugar de su hermano. El sultán turco dio su autorización y Constantino, el último emperador romano de Oriente, fue coronado el 6 de enero de 1449. Gracias a esa autorización. Por ese acto, el Imperio Romano de Oriente pasaba a depender del sultán turco, perdiendo su independencia. Anteriormente se habían visto signos semejantes de debilitamiento del Imperio Otomano, sin que las guerras entre turcos y bizantinos cesasen. Pero esta vez iba a ser la última y el nuevo emperador pasaría a ser el último en reinar en ese viejo imperio romano. De esta forma, el año 1449 debía servir como referencia para el nuevo periodo de juicio que Dios determinaba para con Roma, ahora bajo los turcos otomanos, y con la vía libre no solo para destruir el imperio bizantino, sino también para atacar al Sacro Imperio Romano de Occidente. El periodo de 391 años, veamos ahora. La fecha de extensión de la sexta trompeta de guerra se expresa de la siguiente manera.
Y fueron desatados los 4 ángeles, o mensajeros, es lo que significa ángeles, que estaban listos para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Una hora profética son 15 días. Un día es un año. Un mes, 30 años. Y un año profético es 360 años temáticos, literales, según el sistema de cómputo del Apocalipsis. Esto da en total 391 años y 15 días. Había 3 poderes que se disputaban el control del mundo mediterráneo durante el Medioevo: el Sacro Imperio Romano en Occidente, el Imperio Romano Oriental en Constantinopla y el Imperio Otomano. Solo uno de ellos fue totalmente aniquilado. La tercera parte, decía el Apocalipsis. Y esa parte fue el Imperio Bizantino. Quedan así 2 imperios, el Sacro Imperio Romano y el Imperio Turco Otomano. Los 4 ángeles o mensajeros de la muerte fueron los 4 sultanatos de Alepo, y Iconio, Damasco y Bagdad. Por la sumisión del futuro emperador bizantino en 1449, se vio que los verdaderos amos de la situación eran ahora los musulmanes. Estaban listos, preparados para hacer desaparecer la tercera parte de los poderes reinantes. Eso ocurrió 4 años más tarde, cuando la capital del viejo Imperio Romano Oriental cayó para nunca más levantarse. Siendo que el periodo de 150 años desde que el Imperio Romano Oriental recibió su primer golpe de gracia en la batalla de Bafeo, tuvo como protagonista el mismo poder turco que azotó a Europa en el periodo de la sexta trompeta, algunos intérpretes protestantes sumaron los 2 periodos de las 2 trompetas, obteniendo un total de 541 años y 15 días. Además, el texto mismo parecía requerir ligar las 2 fechas. Cuando la tortura sin poder morir de la 5ª trompeta terminase, que se aplica también al segundo periodo de 150 años, la liberación para matar comenzaría. También la terminología, tanto como las imágenes de las 2 trompetas, son semejantes. Y cuando vamos a la historia, los historiadores destacan el método de guerra semejante que usaron las 2 invasiones musulmanas por el hecho de estar unidas por una misma ideología religiosa. Vimos además que hay otras profecías, como las de los 2300 días, años, y las 70 semanas, que se unieron, debido a que el texto también lo implicaba, Daniel 8 y 9. Ambas profecías comienzan en el mismo año. De una manera semejante, las profecías de los 1260 y 1290 años desembocan en el mismo año. Así, partiendo del 27 de julio de 1299, los 541 años y 15 días literales terminan el 11 de agosto de 1840. En ese día exacto, el sultán turco Abdülmesil se sometió a la autoridad de los altos poderes de Europa, aceptando sus condiciones para que lo protegiesen del pasha de Egipto, quien quería destronarlo. A partir de 1840, como lo reconocen los historiadores actuales, el Imperio Otomano recibió un golpe de gracia del que nunca más se levantó, por más que la agonía de ese imperio grandemente debilitado hubiese durado más de medio siglo hasta extinguirse.
A partir de entonces, el movimiento expansivo político y militar no provino del mundo musulmán hacia el mundo occidental, sino de la Europa cristiano-secular hacia el Oriente. El amo del Mediterráneo no era más el imperio turco, sino el europeo, que comenzó a interferir con sus influencias y poder sobre todo Oriente. Esto lo documento ampliamente en mis libros, The Seals and the Trumpets y Los tiempos apocalípticos del santuario, como mencioné recién. Lo que ocurrió en esa fecha anticipada 2 años antes por los mileritas, fortaleció su mensaje del juicio y de la segunda venida de Cristo. Para el final de los 2300 años de Daniel 8:14, como esperaban. Así lo expresó Elena de White, quien fue testigo de ese hecho. Notemos que ella se refirió al cumplimiento de la profecía, sin por ello dar crédito a todo lo que se especulaba en sus días sobre lo que podría ocurrir en ese día exacto. Y cuando para la segunda edición del libro El conflicto de los siglos quisieron quitar la fecha de esa profecía que cumplió lo predicho, Elena de White no aceptó. Esto escribió ella. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación predicha adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Es posible, sin embargo, traducir el pasaje de Apocalipsis 9:15 de la siguiente manera. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban listos para la hora de juicio de la sexta trompeta. Aún un día, un mes y un año. Esta fue la interpretación de la mayoría de los intérpretes protestantes, quienes tomaron la hora como una referencia a todo el periodo de juicio de la sexta trompeta. Así, partiendo del 29 de mayo de 1453, cuando cayó Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, sumaron 390 años, y llegaron al año 1844, donde esperaban que algo importante pasase con el Imperio Otomano. Por tal razón, adoptando un principio de escala corrediza, algunos ven hoy el 21 de marzo de 1844 como el punto de llegada de los 391 años. En ese día, el sultán turco decretó bajo la presión del embajador inglés la ley de apostasía, que prohibía matar a los musulmanes que se convirtiesen al cristianismo, siendo que las hordas turcas fueron sueltas para matar, es decir, para imponer el Islam y exterminar toda oposición. Ahora se dio un cambio significativo al prohibir matar. Pasemos ahora a considerar el gran chasco de 1844 al concluir los 2300 años de la profecía. Todo iba bien, pero por malinterpretar el evento de la purificación del santuario, los mileritas experimentaron un gran chasco el 22 de octubre de 1844.
porque pensaron que la tierra era el santuario y que ésta sería purificada por fuego en la segunda venida de Cristo. Y aunque Miller propuso como segunda opción la purificación del santuario celestial, según Hebreos 9:23, la expectación de poder ver al Señor en tan poco tiempo les hizo dejar de lado esa única interpretación aceptable. Entre los que sobrevivieron al chasco, hubo un grupo que persistió en sus estudios de la profecía y confirmó que la fecha era correcta, pero que el evento esperado era el equivocado. Ese grupo dio inicio a lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La fecha del 22 de octubre de 1844, como correspondiendo al día de la expiación en ese año, puede ser hoy corroborada bíblica y astronómicamente. En ese año, el equinoccio de primavera y el novilunio de marzo, con un 2% de visibilidad de la luna, cayeron en el mismo día, el miércoles 8. Esto es asombroso, porque eso fue lo que sucedió en el año 457 a.C., lo que llevó a Esdras a comenzar el año en el novilunio o nueva luna siguiente, según vimos en el mensaje anterior. Esto estaba también en consonancia con el sistema de cómputo lunisolar babilónico de sus días y de los judíos de Elefantina, que mantenían prácticas de cómputo que provenían del antiguo Israel. De manera que el primer mes del calendario bíblico para ese año, debió corresponder a nuestro mes de abril. Invocamos el programa astronómico de la computadora para que nos indique el día 10 de la primera séptima nueva luna en ese año, y nos lleva al 22 de octubre de 1844. Esa fecha es definida. Los datos astronómicos son precisos e inamovibles. Pero queda una pregunta básica por responder. ¿Cómo fue que de entre los 100,000 que pasaron por el gran chasco de 1844 hubiera podido provenir una iglesia que fuese a todo el mundo para dar el mensaje del juicio y que hoy cuenta con más de 20 millones de miembros bautizados? ¿No habría sido suficiente ese chasco como para ser ignorados? Evidentemente no. Pero hay una razón. Los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día entendieron que su chasco fue equivalente al chasco que experimentaron los discípulos de Cristo en el primer siglo al ver a su Señor morir en la cruz. ¿Sucumbió acaso el cristianismo en sus comienzos luego de tal chasco expresado patéticamente por los discípulos de Emaús, quienes dijeron: nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel? No. ¿Por qué? Porque ese chasco los llevó a estudiar de nuevo las profecías bíblicas, ahora libres de los prejuicios nacionalistas que habían empañado su comprensión. Además, tuvieron la confirmación de Jesús mismo, quien los confirmó en la fe. En las palabras de Elena de White sobre el por qué Dios permitió ese chasco, era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Así, la incertidumbre, la angustia y la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. Lo mismo ocurrió en 1844. Los que no perdieron la fe, sino que cavaron más hondo en el conocimiento de las profecías, tuvieron también la confirmación de Jesús mediante el espíritu de profecía. Elena de White fue llamada al don profético y su ministerio de 70 años fue decisivo para afirmar la fe del último remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como dice el Apocalipsis. Ella escribió en relación al chasco de 1844:
Esta prueba les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los induciría a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Más aún, los pioneros del movimiento adventista vieron entonces la confirmación de Jesús a su experiencia dramática en la profecía de Apocalipsis 10. Allí captaron que entre la sexta trompeta, cuya voz salió de entre los cuernos del altar en el lugar santo, y el comienzo de la séptima trompeta con su apertura al arca del pacto en el lugar santísimo, el pueblo de Dios iba a pasar por un chasco. El mismo ángel que le ordenó a Daniel sellar en su libro las profecías del tiempo del fin, viene ahora a Juan, quien representa a los que pasarían por ese chasco, y le da ese librito de Daniel abierto. Pero le advierte que al comerlo iba a ser dulce en su paladar y amargo en su vientre. Y luego le dice que profetice otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios dio tal orden? Cuando después de pasar por el chasco de la cruz, los discípulos recibieron el cometido de predicar el evangelio a todo el mundo. Encontramos así que los dos grandes chascos del cristianismo se transformaron por el poder de Dios en los dos cometidos misioneros más significativos de la historia desde la perspectiva del cielo. ¿Por qué hizo Dios partir el evangelio eterno de dos chascos? Lo explicó el apóstol Pablo en la época en que la cruz era un instrumento de vergüenza. Porque ya que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:27. Pero aquí no termina todo. No tardaron los adventistas en encontrar que Dios los llamaba a predicar que había llegado ya la hora del juicio. ¿Cuándo? En 1844, cuando se estableció el Tribunal del Cielo para juzgar a los muertos y a los vivos según el mensaje de la séptima trompeta. Leamos los pasajes que se explican por sí solos. Comencemos con el período de la sexta trompeta que proviene del lugar santo del templo celestial y de allí pasemos al lugar santísimo en la séptima trompeta y al cometido del primer ángel de Apocalipsis 14. Dice Juan, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. El séptimo ángel tocó la trompeta y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Apocalipsis 11, 15 y 19. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Nos queda ver otro periodo profético. Los 1335 años de Daniel 12, versículo 12. Tenemos que considerarlo porque aparece en el contexto del tiempo del fin, en el que concurren todas las profecías fechadas del profeta en su parte final. Dice así, dichoso o bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, Daniel 12:2. Los mileritas relacionaron los 1335 días años de Daniel 12:12
con los 2310 años, tal como lo seguimos haciendo hoy. Y también están ligados en su origen a los 1290 años que comenzaron, según vimos en el mensaje anterior, en el año 508. Si tenemos en cuenta que los 2300 años comienzan en el calendario judío y los 1335 en el calendario juliano, ambas profecías culminan en el mismo año, según podemos ver en el siguiente gráfico. Sí, dichosos los que llegasen a la época que tantas generaciones esperaron de vindicación celestial. ¿Hasta cuándo, Señor, fue el clamor de los que murieron bajo el altar de intercesión celestial, según la visión del quinto sello en Apocalipsis 6, 9 y 10? Hasta que se abriese la puerta al arca del pacto en el lugar santísimo, para vindicar el clamor de los justos que murieron bajo toda suerte de calumnias e infamia. Todo el cielo entonces dará su veredicto a favor de los santos del Altísimo y les concederá el reino eterno. Daniel 7, 22. Rápido, hagamos un bosquejo de todas las fechas proféticas que están conectadas por el comienzo o por el fin. Podemos ver esto en el siguiente gráfico que por falta de tiempo no comentaré. Dejaré la diapositiva por unos momentos para que puedan mirarlo mientras extraigo algunas reflexiones finales. En verdad, cómo me gustaría seguir explayándome en estos temas. Ya lo hice en otras series que preparé y en los materiales impresos que publiqué. Todo aquel que es verdaderamente adventista debe empaparse de este mensaje y vibrar con él. Es Jesús mismo quien nos comisionó a partir de 1844 para llevar un programa misionero que ha llegado ya al mundo entero. La hora del juicio asignada a la séptima trompeta no tiene cómputo de fechas, pero por las señales que nos dejó, sabemos que el fin se precipita. ¿Quieres prepararte para encontrarte con aquel que dio su vida por ti? Esta vez vendrá para juicio, y solo los que lo aceptan como su Salvador personal y hacen por fe lo que Dios manda, escucharán las palabras que les dirá: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por la exactitud de las profecías, de los mensajes que nos das en tu palabra, especialmente en los libros apocalípticos de la Biblia. Vimos cómo se dieron muchos hechos horribles en el pasado. Tú los permitiste y tienes razones para hacerlo. Quieres mostrar ante el universo la malignidad del pecado antes de su destrucción total y la recompensa eterna que darás a aquellos que se mantuvieron fieles aún hasta la muerte. Danos la fe de esos hombres y ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, en tus promesas y en la convicción de que el juicio celestial pronto terminará y tú vendrás a buscar a tu pueblo. Queremos vivir en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.